Bienvenidos al canal. La fuga de Hitler confirmada y la conexión de la flota de submarinos alemanes en las costas de la Patagonia Argentina en 1945. Cuando llegan los rusos al búnker de Berlín, comunican que el Führer huyó del lugar. Ya terminada la Segunda Guerra, la Alemania de la posguerra no declaró muerto a Hitler, sino hasta 1955, lo que indicaba que el estatus entre el 45 y el 55 del Führer era de una persona viva, sin condena ni orden de captura. Unos documentos del FBI dicen que Hitler vivía en un rancho en los Andes de la Patagonia Argentina. Todo ocurrió gracias a un pacto militar entre Estados Unidos y los nazis, acordados poco antes de que terminara la guerra en el 1945. El tratado pretendía evacuar hacia Occidente el capital, miles de hombres, los desarrollos industriales y las divisas de Alemania, para que todo esto no cayera en manos de los rusos, quienes estaban avanzando sobre media Europa y habían entrado en Alemania. Un ejemplo de ello, entre muchos otros, fue la creación de la NASA por parte de von Braun, el jefe de científicos del Tercer Reich. Estados Unidos incorporó en sus filas a expertos en guerras bacteriológicas, en guerra misilística y química, entre otras especialidades, y sobre todo a expertos militares que a lo mejor eran buscados como criminales, pero que trabajaban para los servicios secretos, o el ejército de Estados Unidos como boinas verdes. En ese sentido, Hitler tenía un plan B de evacuación. Allí vemos al doctor von Braun con Kennedy. Hitler tenía un plan B de evacuación con los destinos y los modos de transporte que negoció con los aliados. La versión aseguraba que el Führer no se suicidó en el búnker el 30 de abril de 1945, sino que, acompañado por Eva Braun y unos pocos colaboradores, abordó un avión pequeño que lo llevó a un puerto, donde lo esperaba desde hacía días un submarino que navegó hasta una costa del sur de la Argentina. Allí, siempre según ese relato, ya había un operativo montado que esperó su desembarco y lo escondió en un sitio seguro. Entre las múltiples teorías que se barajan en, por ejemplo, el libro ¿Murió Hitler en el búnker?, una de las más plausibles es la que afirma que Hannah Reitsch, una conocida piloto de pruebas de la Luftwaffe, fue la encargada de sacar a Hitler del búnker de la Cancillería. En esas andaba Hitler cuando, tal y como afirma Frattini, un escritor famoso, que aborda estos temas en su obra, Alemania hizo un llamamiento desesperado a sus mejores pilotos para que volaran hasta Berlín, con un objetivo que, a día de hoy, sigue siendo desconocido. Entre los aviadores que recibieron dicho mensaje se encontraba Hannah Reitsch, una reconocida as de la aviación a quien se le ordenó viajar hasta la asediada Cancillería. La alemana pisó los alrededores de la puerta de Brandenburgo, disparos soviéticos mediante, tras realizar un vuelo de riesgo por encima de las baterías antiaéreas aliadas. Una vez en los restos de Berlín, mantuvo una reunión con el mismísimo Hitler, cuyo tema de conversación fue un misterio. Posteriormente, la versión oficial dice que salió sola y escapó de Berlín en un pequeño avión, y sin, aparentemente, haber cumplido ningún objetivo. La misma teoría afirma que Reitsch transportó a Adolf Hitler y a Eva Braun hasta Magdeburgo. Desde allí hay fuentes que dicen que la pareja subió a otro aeroplano junto a un experimentado miembro de la Luftwaffe. El aviador era Peter Erik Baumgartner, quien afirmó tras la guerra que les había llevado hasta Tonder, en Dinamarca, completa el escritor. Dicha hipótesis fue corroborado por un alto oficial de las SS llamado Friedrich von Angelotti Mackensen, quien durante un interrogatorio admitió haber estrechado la mano del Führer en aquella región después de que éste hubiera dado un discurso a los presentes y antes de que se subiera a otro avión de carga junto a su mujer. Curiosamente, aunque el piloto y el soldado no se conocían, el militar señaló lo siguiente en un interrogatorio: solo sé que en uno de los aviones iba Hitler y que ese avión
había sido piloteado o volado por un cierto capitán Baumgart. Cuando el Führer abandonó, presuntamente Tonder, las teorías sobre su paradero se multiplican. Varias de ellas incluso afirman que pasó por España, en su camino hacia Latinoamérica, donde quería ponerse a salvo. En Buenos Aires, Argentina, el jefe de Estado Mayor de la Armada, Héctor Bernengo Lima, enviaba una comunicación secreta al ministro de Marina, Alberto Teixeira. En ella le anunciaba que varios submarinos alemanes estaban cruzando el Atlántico rumbo a Argentina. El 26 de junio, la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires informó de que un submarino no identificado había sido visto en las costas argentinas, mientras era reabastecido de combustible por un velero, que hablaremos luego de este hecho. De la nave, según el dossier, desembarcaron en un bote de goma un hombre y una mujer que fueron recibidos por un ciudadano alemán, que los trasladó hasta una estancia en las inmediaciones. Este dato coincide con un informe del director del FBI, Edgar Hoover, aquí en la foto. Recibió de un agente de contraespionaje en septiembre de 1944 titulado Posible vuelo de Hitler a la Argentina, en el que se mencionaba como escondite factible una estancia del conde Luxemburg, el encargado de las relaciones públicas del espionaje alemán desde la Primera Guerra Mundial. Karl Ludwig Graf von Luxemburg murió en Argentina el 2 de abril de 1956. Fue ministro embajador del Imperio Alemán en Argentina y luego en Chile durante la Primera Guerra Mundial. La tripulación del primer submarino que se entregó en Mar del Plata, el U-530, estaba compuesta por 53 marinos, en su mayoría indocumentados, a las órdenes del teniente de navío Otto Wermuth, de 25 años. Los subs, o submarinos que desembarcaron en Argentina, no estaban armados. De hecho, no tenían un solo proyectil a bordo, pero sí mucha comida. Siempre se sospechó que Wermuth, por su extrema juventud, aquí en la foto, no era el verdadero comandante de la nave, pues por aquel entonces se encontraron decenas de botes de goma alemanes a lo largo de toda la costa marplatense argentina y adyacentes. El comandante del primer submarino, capitulado Otto Wermuth, no solo había destruido la bitácora de a bordo, sino que sus testimonios sobre la deriva de la nave fueron contradictorios. Y nunca pudo explicar de manera convincente por qué faltaba un bote de goma que era parte del equipaje de la nave. Un bote de goma similar había aparecido extraviado en una playa de Mar del Sur. La pequeña embarcación fue luego donada al Rotary Club. La flota de submarinos construidos entre 1939 y 1945 por el Tercer Reich fue un arma de guerra más poderosa y también la mejor manera para que algunos mandos nazis escaparan tras la finalización de la contienda. El U-530 le faltaban botes de goma. Uno similar se encontró en las cercanías de Necochea, una playa del sur de la provincia de Buenos Aires. Según relata el diario Clarín, a unos 4 kilómetros de la costa y a 30 metros de profundidad existe un submarino alemán hundido. Lo que se pudo ver de la embarcación, según un peritaje italiano, perteneció al nazismo. De momento son difusas imágenes de video tomadas por un robot, unas 8 horas de grabación que revelaron, en la opinión de ingenieros navales argentinos, que no se trata de un barco, y en el análisis de un experto de la Liga Naval Italiana, convocado por la misión de búsqueda, que esos restos, dice el experto, no son otra cosa que partes de un submarino alemán. Por eso aquí, en los distritos ubicados frente a la costa del hallazgo, Necochea, Quequén y Lobería, las aguas están divididas. El misterio del sumergible nazi genera hipótesis de todo tipo, hiladas con relatos de vecinos que en 1945 contaron haber visto varios submarinos moviéndose frente a la costa. Los publicó el centenario diario local, con teorías de encubrimiento y conspiración, y de intrigas. La reconstrucción que hizo el grupo Eslabón Perdido, que confirmó el hallazgo, sostiene que el submarino fue parte de una operación de fuga orquestada por y para jerarcas nazis, aún antes de la caída de Berlín. Indica que el submarino dejó a su enigmática tripulación en la playa, entre Arenas Verdes y Costa Bonita, y que las huellas de camiones en la arena, vistas horas después, indican que de allí los recién llegados
fueron trasladados hasta una estancia. El rastro se pierde frente a una tranquera. Se trata de la estancia Moromar. La entrada por la ruta 88 se encuentra en el kilómetro 87. De allí hay que internarse 5 kilómetros siguiendo hileras de eucaliptus y un camino de tierra hasta otra tranquera que permanece con cadena y candado. La hipótesis indica que por allí ingresó la supuesta tripulación nazi. Nicolás Curie, estudiante de historia de 26 años, obtuvo la información de relatos familiares. Su bisabuelo contaba que el mismo lugar donde fue encontrado ahora ocurrió el desembarco y que había seguido desde allí los huellones hasta dar con la estancia. Sebastián, el papá de Nicolás, es marinero y por haber navegado en aguas de la zona y por el relato de su padre, sabía que ahí había un enganche. Por eso los pesqueros esquivaban ese punto, para no perder sus redes. Pero las autoridades navales del país, si bien sabían que algo había allí, no tenían registro de hundimiento alguno. Hasta aquí podemos ver las fotos, las imágenes del submarino tomadas por el robot en el fondo del mar en la investigación conjunta entre la Liga Naval Argentina y la Liga Naval Italiana, y el grupo de investigación Eslabón Perdido. Un despacho de la agencia UP, fechado el 18 de julio en Londres, dejó a la prensa mundial sin habla. En las esferas oficiales de esta capital se afirma que Hitler desembarcó en Argentina el 30 de junio transportado por el U-530, aquí en la foto. El segundo submarino, el U-977, al mando de Heinz Schäfer, finalmente se entregó en Mar del Plata el 17 de agosto. Había pasado 3 meses desde su partida de un puerto noruego. Tampoco fue del todo claro si Heinz Schäfer, comandante del U-977, cuando le pidieron que explicara por qué, al comparar el número de marinos que se entregaron con la propia bitácora de la nave, faltaban 16 tripulantes y 3 botes. Tras su entrega en Mar del Plata, toda la tripulación fue conducida a Estados Unidos. Según el investigador Julio B. Muti, existen al menos 50 sumergibles alemanes del período nazi perdidos sin causa y que jamás han sido hallados, de acuerdo con el cálculo del experto. Las explicaciones de Heinz Schäfer, comandante del segundo submarino alemán rendido en Mar del Plata el 17 de agosto de 1945, tampoco resultaron creíbles, por más que haya sido interrogado una y otra vez por marinos argentinos, estadounidenses y británicos, alternativamente en Buenos Aires, Washington y Bruselas. Pero la aparición concreta de 2 naves de guerra de la Fuerza Submarina Alemana en Mar del Plata no lograba abarcar la cantidad de testimonios sobre avistajes que se sucedieron a lo largo de 1000 kilómetros de costa, lo que hace pensar a los estudiosos que hubo otros submarinos nazis que en lugar de entregarse desembarcaron su tripulación de manera clandestina, hundiendo al Lobo Gris a un par de millas de la costa. Este destino es el que le habría seguido el submarino alemán U-1055, comandado por el Oberleutnant zur See Rudolf Meyer, ahí en la foto. La máquina del tipo 7C desapareció el 23 de abril de 1945 en el Atlántico Norte sin dejar rastro, y a pesar de que jamás fue hallada, uno de sus tripulantes vivió en la Argentina y desembarcó de ese mismo submarino, jamás hallado. Sobre la deriva del misterioso submarino U-1055, jamás hallado hasta hoy. La carta está firmada por el nieto de Gerhard Hanke, un marino de la Kriegsmarine, nacido el 23 de agosto de 1925 en Stralsund, norte de Alemania, que desembarcó en la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y quien desde entonces rehizo su vida, cambiándose el apellido paterno por el de Lindell, que era el de su madre. El investigador Muti cuenta que Hanke llegó a la Argentina con solo 19 años. Los datos del marino, afirma el investigador, que se desprenden de la carta firmada por su nieto, coinciden con los archivos oficiales. Según registros de la Kriegsmarine, el joven Hanke fue asignado al submarino precisamente U-1055. ¿Cómo llegó el mecánico alemán Hanke a la Argentina? El joven submarinista desembarcó desde el sumergible U-1055, cuyo destino final, hasta ahora, sigue siendo un misterio. En estas zonas era común ver actividad de espionaje desde temprano en 1943.
Otro personaje de esta trama es Carl Gustav Eichenberg. Era un espía del nazismo que vivió en Mar del Sur, durante los años previos al final de la guerra. Su figura tomó relevancia cuando compró la estancia El Porvenir, en 1943, para instalarse con su mujer y sus hijas en la misma. La estancia El Porvenir, situada a 2,5 kilómetros al sur del pueblo, cercada por una cadena de médanos cerca de donde al menos 3 vecinos habían visto un desembarco de hombres uniformados que venían desde adentro del mar a bordo de botes negros, cargando pesados bolsos aquel invierno de 1945. Después de entrevistar a la hija del espía, Ingeborg Eichenberg, el periodista e investigador argentino, Clavero, logró establecer que el estanciero trabajó junto a otros agentes nazis para llevar adelante un plan de desembarco de espías alemanes y valores desde un velero. Nuevamente aparece el famoso velero, que se acercaría a los sumergibles U-Boats para estivar la carga, desembarcar en las playas de Mar del Sur y refugiarse en la estancia El Porvenir, propiedad de Eichenberg. Pero Eichenberg fue delatado y quedó preso en la cárcel de Caseros de Buenos Aires, acusado de ser miembro de una red de espionaje que debía cumplir con el plan de desembarcar oficiales del eje en territorio argentino. Los espías de la red Bolívar terminaron presos, así bautizaron a la red de espionaje. Cuando a mediados de 1944 los espías nazis en la Argentina se vieron cercados después que el presidente de facto, Edelmiro Farrell, declarara la guerra contra Alemania y Japón, debieron diagramar un nuevo plan, denominado Operación Yoli. Así fue como arribó el velero Pacín a la costa argentina. Esta embarcación atunera de 16 metros de eslora y 30 toneladas de desplazamiento era legendaria entre los espías y era frecuentemente empleada por el servicio alemán para desembarcar agentes en Brasil y en otros varios puntos del continente africano. El Pacín, mimetizado como un pesquero artesanal, partió desde las costas de África, con una carga de 50 toneladas que consistía en equipos de radiocomunicaciones Siemens y Telefunken y en medicamentos de la Merck Chemical y probablemente Bayer, dice el documento de la NSA norteamericana. Según este mismo documento, en el velero también había un suministro de diamantes que se habían obtenido en Holanda para vender en el mercado negro argentino y financiar las operaciones. La noche del 30 de junio de 1944, el velero espía descargó todos sus pertrechos y diamantes, junto con 2 agentes en Punta Mogotes, sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Según el estudio del historiador Helmut Kraft, Submarinos alemanes en Argentina, así se titula el libro, se desconoce el destino de todos los U-Boats que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Se desconoce este destino de al menos 50 lobos grises. Estos fueron reportados perdidos o desaparecidos en acción durante el conflicto. Otros se cree que fueron perdidos en accidentes. Este es el listado de los 50 submarinos perdidos. Remarcamos en amarillo el U-209, pues sobre él existe una historia, algo alucinante, que es aquella que conecta a uno de estos 50 subs, precisamente el que acabamos de mencionar, el U-209, cuyo comandante envía un último mensaje a su amigo en Alemania. Este mensaje fue encontrado por las tropas norteamericanas en Berlín y dice así: querido viejo camarada, este mensaje será una sorpresa para ti. El U-Boat 209 lo ha logrado. La tierra es hueca. El doctor Hausfoser y Hess tenían razón. Toda la tripulación está bien, pero no pueden volver. No somos prisioneros. Estoy seguro que este mensaje te llegará. Es el último contacto con el U-209. Nos encontraremos de nuevo, compañero. Estoy preocupado por la gente que tiene que vivir en la superficie, ya que el Führer se ha ido. Dios bendiga siempre a nuestra Alemania. Con un cordial saludo, Carlos Unger. Otra extraña coincidencia, mismo lugar del desembarco, en 1945 de los jerarcas nazis, y tal vez el mismo Hitler, fuera que es el mismo lugar donde naufragó nada menos que uno de los jefes de inteligencia nazi, el almirante Canaris, en la Primera Guerra Mundial.
el náufrago del vapor Ludovico, a 80 kilómetros de la capital rionegrina, Río Negro, en 1916, en Bahía Rosa. Todavía se pueden ver los restos del navío. Esto se ubica al sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y aún sobrevuela el enigma sobre quién era realmente uno de los oficiales alemanes que integraba la tripulación. A pesar del paso del tiempo, en baja mar, aún hoy se pueden contemplar los inquietantes vestigios del naufragio, del vapor Ludovico, encallado en plena Primera Guerra Mundial en las costas de Bahía Rosa. El barco era de bandera chilena y transportaba vino. El capitán, Ciriaco Uribe, era de nacionalidad chilena, la marinería de origen español y los oficiales alemanes. Jefe del servicio secreto del régimen nazi, escapó de su prisión en Chile en ese barco. El joven Canaris, quien como primer oficial del crucero Dresden fue prisionero de guerra de Chile, luego de rendirse ante una flota inglesa en la Primera Guerra Mundial, Canaris en agosto de 1915 se fugó de Chile. Una versión relativa a su fuga asevera que lo hizo a bordo del Ludovico de bandera chilena. El 11 de julio de 1916, en un viaje de Chile a Buenos Aires, el pequeño vapor fue sorprendido por un temporal que lo estrelló contra las restingas de la costa en Bahía Rosas. Se dice que gracias a la acción de un peón de una estancia del lugar, posiblemente de la Magdalena, y de apellido Kinchulev, la tripulación del Ludovico logró abandonar el barco, encallado en medio de la furia de las enormes rompientes, sostiene Carlos de Napoli, otro investigador y escritor argentino. Para este escritor hay firmes indicios de que Canaris hubiera sido uno de los 8 oficiales alemanes que integraban la tripulación del Ludovico. De Napoli, el otro escritor, sostenía, según relata Pesati, que tuvo la oportunidad de hablar con quien dijo ser el armador del barco, por entonces un nonagenario chileno-alemán de apellido Haberbeck. El señor le había comentado que Canaris huyó con el apellido Kartenrix, cuestión que puede ser cierta, ya que el propio Canaris decía ser descendiente de la familia Canarix. De Nápoles sostenía esta versión muy firmemente. Aquel oficial que presuntamente fue parte de la tripulación del Ludovico termina, al cabo de los años, abrazando con fervor la llegada del nazismo a la vida política de su país. Precisamente es a partir de su nombramiento como jefe de la Abwehr, servicio de inteligencia nazi, cuando aparecen sombras en su biografía y auténticos misterios, explica Pesati. Canaris era el artífice del plan denominado Z-Plan, un programa ideado para continuar la guerra tras la guerra en caso de que Alemania fuera derrotada. Canaris, por otra parte, ocupaba la cresta de esta gigantesca organización de espionaje, y su preocupación por la derrota era tan profunda que concibió, con el beneplácito y total respaldo de Adolf Hitler, el plan que ya mencionamos, Z-Plan. Pero Canaris no solo fue el autor de esta iniciativa, pues también creó una organización denominada Die Kette, la cadena, para continuar la guerra desde afuera de Alemania si el territorio era invadido y cuyo símbolo era un águila alemana sobre un sol negro. Tanto el Z-Plan como la organización Die Kette no fueron concebidos con fines a corto o mediano plazo, sino para perdurar durante varias generaciones, afirma este escritor. La coincidencia es que Canaris había desembarcado en esa zona, la conoció muy bien y es donde desembarcan los submarinos a los jerarcas nazis, posteriormente en 1945, y tal vez al mismísimo Führer. La historia oficial dice que Canaris, con el andar de los años, se convirtió en un traidor y conspirador, y que terminó siendo ejecutado después de haber sido confinado el 9 de abril de 1945, menos de un mes antes de la rendición alemana, en el campo de concentración de Flossenbürg, gobernado por las temibles SS. Sin embargo, muchos creen que la ejecución de Canaris solo fue un ardid para permitir la fuga de uno de los hombres más importantes del aparato militar y de la inteligencia nazi tras la caída de Berlín. Su cadáver nunca apareció, así como tampoco el del Führer. Historiadores como Félix Luna creen que el país fue, efectivamente,
uno de los lugares que eligieron los jerarcas de Hitler tras la caída de Berlín para refugiarse y evitar los juicios de Nuremberg. Además de Adolf Eichmann, se calcula que unos 7.500 jefes y oficiales alemanes llegaron allí después de 1945, durante la presidencia del general Juan Domingo Perón. Allí vemos en el mapa el lugar de desembarco, supuesto desembarco, y el camino directo a San Carlos de Bariloche en la cordillera de los Andes. Allí vemos dónde se ubica la residencia que supuestamente contuvo a Adolf Hitler luego de la Segunda Guerra Mundial. Residencia Inalco, que próximamente vamos a analizar. Lugar estratégico. Este es un túnel nazi del Hotel Golf Club de Miramar, en la costa argentina, también donde se dieron todos esos desembarcos de espías alemanes en la costa atlántica argentina. Este era un túnel que habían creado los mismos para desembarcar espías y vaya a saber qué otras cosas. Ahí vemos a Canaris y la Abwehr, que es el grupo, o era el grupo de inteligencia nazi. Hay varios libros escritos al respecto. Ahí la clave Enigma, la máquina Enigma, famosa, que encriptaba los mensajes del ejército, marina y aviación nazis. Z-Plan es el que hablan libros en este momento y relacionan también con naves extraterrestres o civilizaciones extraterrestres a los nazis. Tal vez sea una teoría, tal vez sea fantasía. Esto no lo podemos saber. Bien, Juan Domingo Perón tenía varias razones para hacerlo. La primera fue una simpatía natural que él sentía por el nazismo y el fascismo y los oficiales del ejército alemán. Perón dijo que consideraba que los juicios de Nuremberg eran una infamia y que él había decidido rescatar todos los oficiales alemanes que pudiera. Perón también quería llevar a la Argentina a científicos y técnicos alemanes, por ejemplo, diseñadores de aviones, jets y científicos nucleares. Pruebas de esta relación estrecha sobran entre Perón y los nazis. Por ejemplo, el secretario privado de Eva Perón era nada menos que Otto Skorzeny, comandante de las famosas SS y quien rescató a Mussolini del Gran Sasso. Ahí vemos a Eva Perón y Perón detrás una imagen, un retrato, un cuadro del duque Benito Mussolini. Aquí vemos a Otto Skorzeny en 1943 y luego en 1954 con sus relaciones con Juan Domingo Perón y el gobierno argentino. 3 submarinos con 7 personas a bordo, incluida su esposa Eva, casada a toda prisa el 29 de abril con Adolf Hitler. Habrían llegado primero a España y luego desembarcaron en las costas patagónicas argentinas. Posteriormente Hitler se habría trasladado a la provincia de Río Negro. Una vez llegados a la caleta, el submarino habría sido hundido prontamente para no dejar ningún rastro. Ahí vemos a Otto Skorzeny, el rescate de Benito Mussolini. Existen demasiadas coincidencias. Ahí vemos a Juan Domingo Perón, incluso en su círculo más íntimo y el círculo rojo es Milo de Bohetil, un ustacha croata que fue guardaespaldas del criminal de guerra nazi Ante Pavelić y fue guardaespaldas también de Perón e Isabel Perón en su regreso a la Argentina en 1973. Otro nazi que entró aquí en 1948 y gozó del respaldo de Perón fue Ante Pavelić, el Führer de Croacia. Las SS lo llamaban salvaje. Perón negó su extradición a Yugoslavia y le adjudicó una vivienda en el Palomar. Era custodiado por el nazi Sasic, jefe del campo de Janoševac. Ahí vemos a Evita Perón junto a Franco y a la esposa de Franco en España en su visita europea. Ahí vemos a Perón en el exilio, fue también en España quien le dio cobijo Francisco Franco, el dictador. Hitler huyó a la Argentina en gran secreto. Los 2 últimos escritores que han abrazado por completo la primera teoría sustentada por el periodista argentino que la publicó en su libro Hitler en Argentina, también traducido al alemán, son 2 periodistas ingleses, Gerard Williams y Simon Dunstad.
Ellos también afirman haber investigado mucho y han encontrado otras tantas respuestas a la sospecha de que Führer no murió en Alemania, sino que se refugió en la Patagonia junto a su esposa Eva Braun. Tuvo 2 hijos aquí con su esposa y finalmente murió en 1962, según estos 2 escritores e investigadores. La casa de Hitler también ya había sido identificada. Es una casa de 2 plantas con 3 cuartos en el primer piso, comunicado con 2 baños, una arquitectura insólita que sigue a la perfección a otra. Adivinen cuál, la que usó Hitler para sus vacaciones en Baviera. Hay que imaginarlo en la Europa de la posguerra, un lugar aislado y de difícil acceso, sin aeropuerto, incontaminado y silencioso, protegido por los propios habitantes, silenciosos como pocos, estos habitantes. Según los escritores ingleses, Hitler en definitiva habría disfrutado del panorama. La casa, atribuida al Führer, se llama Inalco. De su mujer y de sus hijos disfrutó hasta su muerte en 1962 a los 75 años, según estos escritores y su investigación. El caso es que la estancia Inalco, en la fría Patagonia con vistas al lago Nahuel Huapi, a 800 metros sobre el nivel del mar, 452 hectáreas de terreno a su alrededor. Hoy está a la venta en un sitio inmobiliario patagónico. El conjunto edilicio Inalco fue construido en 1943, 2 años antes del fin de la guerra. ¿Casualidad? Por el reconocido arquitecto Alejandro Bustillo. Hay varios datos llamativos en torno a Inalco. Su construcción demandó unos $4 millones actuales. Fue emplazado en un lugar alejado y de difícil acceso, y asombrosamente es similar al Berghof, la casa de descanso que Hitler tenía en la zona montañosa de Obersalzberg, en los Alpes bávaros. Los accesos a Inalco, en la época en que habría vivido Hitler allí, eran muy dificultosos. El único camino terrestre era una huella de montaña y no había puentes para cruzar el río Corentoso. De esta manera, el camino más fácil para que sus moradores entraran y salieran era por el lago Nahuel Huapi. Esta limitaba las posibilidades a una embarcación o a un hidroavión para arribar a Inalco. Estas opciones no hacen más que alimentar las sospechas de que Inalco fue construida allí y de una manera para evitar miradas indiscretas y para controlar la seguridad del lugar. Bustillo construyó también una torre de vigilancia, que no se entendió para qué. Parecía sin sentido alguno. El complejo, que está en cercanía de la frontera con Chile, tiene más de 450 hectáreas y 5 kilómetros de costa sobre el lago. En su época de esplendor contaba con un chalet principal, con un gran salón con hogar y ventanales que permitían apreciar el imponente paisaje conformado por el Nahuel Huapi y las montañas. Tenía además una plaza con una fuente de piedra y dependencias complementarias como un establo destinadas al autoabastecimiento. La vieja propiedad contaba además con un pequeño hangar para hidroaviones y emplazamientos que parecen haber estado destinados a vigilar el complejo. Según reconstruyó el escritor e investigador argentino Basti en uno de sus libros sobre Hitler, los terrenos originalmente pertenecían a los italianos Primo Capraro y Federico Baratta. En los años 40, Enrique García Merou, un abogado cercano al general Juan Domingo Perón, adquirió las tierras y mandó construir Inalco. En su investigación, el escritor Basti concluyó que García Merou era un testaferro de capitales alemanes y que Inalco fue administrada varios años por el empresario peronista Jorge Antonio. En el libro El lavado del dinero nazi en la Argentina, Weber, otro escritor e investigador, demuestra que desde 1951, cuando se establece la sucursal de Mercedes-Benz en la Argentina, el dinero de los nazis fue a parar a las arcas de las empresas radicadas en Argentina sin que queden registros contables de esas transferencias. En esta operación resalta el nombre de Jorge Antonio, como amigo de Perón y hombre de confianza de los alemanes en el Río de la Plata, que pasó de tener apenas un buen sueldo en 1950 a convertirse en accionista o dueño de unas 60 empresas
5 años después. En el libro El lavado del dinero nazi en la Argentina, Weber demuestra que desde 1951, cuando se establece la sucursal de Mercedes-Benz en la Argentina, el dinero de los nazis fue a parar a las arcas de las empresas radicadas en Argentina, sin que queden registros contables de esas transferencias. En esta operación resalta el nombre de Jorge Antonio, como amigo de Perón y hombre de confianza de los alemanes en el Río de la Plata, que pasó de tener apenas un buen sueldo en 1950 a convertirse en accionista, nada menos, o dueño de unas 60 empresas 5 años después. Incluso afirmó que el propio Perón se alojó en la residencia que cobijó a Hitler. Distintos autores señalan la vinculación de Merou con Juan Domingo Perón y la venta posterior de la propiedad a nada menos que a Jorge Antonio, supuesto testaferro del expresidente y representante de la empresa Mercedes-Benz en la Argentina. En septiembre de 1951, de la nada surge Mercedes-Benz Argentina y en pocos años Jorge Antonio y Daimler-Benz adquieren 60 sociedades anónimas. El capital invertido asciende a miles de millones de pesos, que deben haber entrado desde Suiza a la Argentina en valija diplomática o por contrabando. Durante casi 5 años, Antonio y las empresas alemanas desarrollaron un sistema complejo para reciclar el dinero nazi, por medio de importaciones y exportaciones. La investigación también sostiene que Perón se beneficiaba personalmente con esas negociaciones, que se dieron en los mismos años en que transcurrió su primer presidencia, en 1946. A mediados del 50 la casa quedó abandonada y en los 70 José Rafael Trozo, expresidente del Banco de Intercambio Regional, el BIR, compró la propiedad. Trozo invirtió mucho dinero y mejoró las instalaciones. Por esos años, el banquero también adquirió el Hotel Correntoso, aledaño a Inalco. El contador de ambas propiedades habría sido Juan Mahler, quien en realidad resultó ser Reinhard Kops, ex oficial de la CSS, descubierto en Bariloche en 1994 por la cadena de noticias norteamericana ABC. Kops murió en septiembre del 2001. Al poco tiempo de comprarlo, Trozo vendió el Hotel Correntoso y se quedó solo con la propiedad de Inalco. En los 80 se produjo la quiebra del BIR, uno de los fraudes más importantes de la historia del país, Argentina, y Trozo escapó. Estuvo prófugo en México durante décadas. Tras el escándalo, el complejo quedó abandonado y fue saqueado nuevamente. En 1993, la Fundación Holster del Colegio Alemán de Buenos Aires alquiló la propiedad para convertirlo en un complejo destinado a los viajes de estudio de sus alumnos y de otros colegios alemanes. Alquiló el lugar por 10 años con una condición: debía invertir y recuperar el predio. El colegio invirtió una fortuna. El colegio convirtió el Estado en comedor, baños y un albergue. El taller de máquinas se transformó en dormis, la casa de los peones en cabañas turísticas y la casa principal en una hostería. Las dudas que alimentan el mito señalan la disposición interna de la casa principal, similar al Berghof de Hitler en los Alpes, y la construcción de una pequeña villa paralela autosustentable con usinas propias, cultivos y animales. Y ya entrando el año 2000, Inalco quedó deshabitado. Lo último que se supo sobre Inalco es que una empresa inmobiliaria internacional ofrecía la casa de Hitler en venta, tasando el enorme complejo en más de 20 millones de euros. Hay una construcción que resulta lo más misteriosa, incluso hoy en día, para los habitantes del lugar, es la famosa Torre Bustillo, o como también se la conoce, la Torre Sarracena. Esta torre, construida en estilo medieval, genera muchos comentarios y es el centro de numerosas leyendas y especulaciones. Pero hay una teoría conspirativa, que es la que más interés produce a quienes procuran información y datos sobre esa misteriosa construcción. La Torre Bustillo se encuentra emplazada en la península de San Pedro, en un lugar muy estratégico como para haber sido elegido por casualidad. La península se encuentra a mitad de camino aproximadamente entre la ciudad de San Carlos de Bariloche y la de Villa Angostura, sitio en el que casualmente se encuentra la residencia Inalco, el hogar de Adolf Hitler en la Patagonia Argentina. La historia oficial habla de un Hitler sin herederos. Pero el lado B de esa historia dice que cuando las autoridades militares norteamericanas ingresaron, una vez finalizada la contienda bélica, a la residencia de Eva Braun en Múnich, fueron protagonistas de un hallazgo increíble: fotografías
del líder nazi y su mujer junto a un niño y a una niña. Muchos indicios dan por un hecho que Eva Braun, que dicho sea de paso no había sido realmente conocida ni famosa hasta el año 1945. Le habían dado a Hitler 2 hijos, una niña nacida en 1938, su nacimiento se habría producido en Italia y su nombre sería Ulrich, y el niño nacido en 1941, los cuales por razones más que obvias fueron criados por una notable familia española, viviendo luego en Suiza, para alejarlos del infierno de llevar el apellido que llevaban y ser blanco de acosos y ataques. Las fotos que encabezan esta nota muestran a Hitler posando en el nido del águila junto a esos niños, sobre los cuales habrá que hacer algunos apuntes. El niño, vestido con un típico atuendo tirolés, mantiene un asombroso parecido físico con Hitler, no solo en sus años maduros, sino también comparándolo con una foto de un Hitler niño, extremo superior derecho de la foto. Con respecto a la niña, no hay que hacer demasiados esfuerzos para notar el gran parecido físico a Eva Braun, foto del centro a la derecha. Finalmente, a la derecha abajo de la foto, una imagen de Eva Braun con los niños en brazos unos años antes. Años más tarde asomaba la historia de Jean-Marie Loret, quien aseguraba ser el hijo no reconocido del dictador alemán, mientras que al mismo tiempo se comenzaban a tejer todo tipo de historias sobre la llegada de la Argentina de la hija de Hitler, la misma de las fotos de esta nota, para visitar a su madre, quien había sobrevivido a la muerte de su terrorífico esposo en las lejanas y frías tierras de la Patagonia argentina. Uno de los ítems que suma en este contexto es una noticia desde Argentina en 1987, archivo de ABC de España. El anuncio de la muerte de Hitler en Argentina a los 97 años que conmocionó al mundo en 1987. La supuesta primicia correspondió a la cadena estadounidense Vice News. Un acaudalado hombre de negocios argentino aseguró que Adolf Hitler falleció al norte del país y que su mujer Eva Braun aún vive con los 2 hijos adoptivos del matrimonio. Las pruebas fueron ofrecidas por Max Gregoritz, un empresario de Mendoza, que es una provincia que queda a 1097 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Según el hombre de negocios, el ex dictador habría muerto a los 97 años y aseguró poseer cuadros suyos, así como los datos donde viven actualmente su esposa y sus 4 hijos, nada menos. La primicia fue brindada hace unos días por la cadena norteamericana Vice News, a través de su corresponsal que realizó una entrevista a Gregor Sick. Este se presentó hace un mes en la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, donde ofreció el conjunto de pruebas. El presidente de la entidad, David Goldberg, admitió que vino como un comerciante a pactar un negocio y que lamentaba que se impusieran condiciones económicas para brindar datos sobre uno de los asesinos más grandes que han existido en la historia. También dijo que se vería obligado a investigar el asunto para corroborar la posible veracidad de los hechos. Pero todo quedó allí. Otro hecho fue el de los 2 artistas muy conocidos en el Río de la Plata, Perciabale y China Zorrilla. El día que Perciabale vio a Hitler en Bariloche, según cuenta en un programa televisivo, en el cual recordó una historia que ya contada más de una vez por el actor uruguayo. El día que junto a su gran amiga China Zorrilla creen haber visto a Adolf Hitler y Eva Braun comiendo en Bariloche, en una entrevista en el programa televisivo de Mirta Legrand, una de las conductoras argentinas más reconocidas. Dice: sí, estábamos de gira, arrancó. Hay que ubicarse en el Bariloche del año 68. Hacíamos canciones para mirar, ese era el espectáculo y su nombre. Salimos a recorrer el lago Nahuel Huapi, vimos el hotel El Casco y le dije a China de ir a comer allí. Cuando terminamos, vino el mozo y nos dijo que el dueño del hotel nos reconoció y nos quería saludar. Y nos invitaba a su casa, que estaba al lado. Nos llevaron afuera y nos enfrentamos a un muro de 25 metros de altura. Se abrió el portón y aparecieron 12 perros Doberman que nos dejaron petrificados. Entramos a una casa gigantesca que estaba llena de alemanes y sentados en el centro estaban Hitler y Eva Braun. Entramos al hall, sigue su relato, un lugar enorme en el que había como 300 personas. Había una mesa
y estaba un hombre idéntico a Hitler al lado de una mujer idéntica a Eva Braun. Cuando los vimos, China y yo, lo único que queríamos era irnos de ahí. Salimos de ahí y ni hablamos con China del terror que nos produjo. Pánico teníamos. En 2001 vuelvo a Bariloche, dice Perciavale, y en el hotel en que me hospedaba había un alemán muy viejo en la caja. Le pregunté por el hotel El Casco, le conté mi historia. Me dijo: todos los que vivimos en Bariloche sabemos que el Führer vivía 6 meses en Argentina y 6 meses en Chile. A través del tiempo existieron infinidad de fotos en su exilio suramericano. Aquí una foto supuestamente en Inalco, Argentina, en la Patagonia, junto a su esposa Eva Braun. ¿Será verdad o será una foto trucada? Allá otra foto en una conferencia en Colombia. Y así hay un sinfín de datos y hasta fotos y anécdotas sobre el verdadero final del Führer, que evidentemente no fue en el búnker en Berlín. Hasta la próxima investigación. No se olviden de darnos like y suscribirse. Muchas gracias.